Para crear una luz spot, me voy a esta herramienta que está acá. Le digo, quiero crear una luz spot, supongamos que la pongo por acá, me genera este icono que me está representando la posición de la luz spot. La voy a mover. La selecciono y la voy a mover un poquitito hacia adelante. Volvemos a la vista original. Cuando yo he creado una luz spot, como he creado una luz nueva, si me voy a la pestaña de luces, vamos a ver que nos apareció aquí una luz spot que tiene una serie de parámetros que nos permite configurar. Fíjense que tenemos la posibilidad de prenderla o apagarla, tenemos la posibilidad de cambiarle el color. Por defecto, fíjense que está muy blanca. En general nunca se utilizan luces blancas porque no es muy real la luz blanca pura. Entonces siempre se le da alguna tonalidad, que pueden ser colores más cálidos yendo al anaranjado, al amarillo, o colores más fríos yendo a los celestes, azules. Entonces yo quiero darle un poquito de color, elijo el color que quiero darle, el color me va apareciendo acá, y cuando estoy contento lo selecciono y ya está seleccionado ese color. Aquí le puedo definir la intensidad. Acuérdense siempre que le podemos definir la intensidad por defecto con esta escala propia de V-Ray. Vamos a apagar las otras luces. Para que sea más rápido vamos a poner el interactivo. Vamos a mandar renderizar con el interactivo para que a medida que vayamos haciendo las modificaciones vayamos viendo los cambios. Y vamos a seleccionar esta región que es sobre la que queremos trabajar. Entonces así nos queda inicialmente, moviendo un poquito, es un cono de luz que va proyectando, proyecta sobre la pared, proyecta sobre el piso, y en realidad lo que nos genera es un círculo de luz con una separación tajante entre la zona iluminada y la zona no iluminada. Eso es lo que nos genera la luz spot, así como viene de entrada. Si nosotros nos vamos al cuadro de configuración, seleccionamos la luz spot que acabamos de crear, que es esta que está acá, podemos entonces prenderla o apagarla, podemos cambiar el color, hemos dicho que podemos cambiar la intensidad, y aquí en la pestaña ángulo podemos determinar qué tamaño queremos que tenga el cono de luz, donde la iluminación va a ser máxima. Por ejemplo, le digo que sea de 0,5. El tamaño del círculo va a ser de la mitad del tamaño que tenía originalmente. Ve que se ha achicado. Si yo le digo que sea de 1,4 supongamos, entonces el círculo va a ir agrandando. Si yo le pongo 1,6 se va a agrandar aún más, etc. Entonces con esta opción yo lo que estoy determinando es la apertura que va a tener el área que está perfectamente iluminada. Pero fíjense que el paso de la zona iluminada a la zona oscura es muy tajante, como teníamos con la luz directa. En la luz directa le aumentábamos el tamaño del multiplicador para lograr un degradado entre la zona iluminada al 100% y la zona oscura. Aquí tenemos una opción parecida que es el ángulo de penumbra. Este ángulo lo que va a hacer es establecer el sector a lo largo del cual queremos que se produzca el degradado a partir de donde se ha determinado el círculo mayor. Es decir, no va a reemplazar el espacio que está ocupando el círculo central, sino que a partir de donde termine ese círculo central va a empezar a degradarse el grado de luminosidad hasta llegar a la oscuridad total. Entonces, si yo le digo que quiero un ángulo, por ejemplo, de 0,3, fíjense que ahora ya no tengo una línea tajante entre la zona iluminada y la zona no iluminada, sino que tengo una sola iluminada al 100% y se va degradando, va bajando la iluminación hasta llegar al oscuro. Le bajemos el ángulo interior para que se vea completo. Entonces, desde esta pestañita de ángulo yo puedo determinar el ángulo donde la iluminación va a ser máxima y el ángulo donde se va a ir degradando esa iluminación. Y si quiero mejorar aún más la calidad de este spot,
puedo configurar una serie de otros parámetros. En la realidad, el rayo de luz, a medida que se va alejando de la fuente de luz, va perdiendo luminosidad, va perdiendo potencia. Entonces, si tengo una fuente de luz ahí, no es lo mismo lo que va a estar iluminado aquí que lo que va a estar iluminando a un punto que esté más alejado. Esto no está pasando ahora, sino que en este momento esa luz spot está iluminando igual o está iluminando parejo en cualquier punto, independientemente de la distancia a la que se encuentra la fuente de luz. Y eso es poco realista. Si yo quiero que sea más realista y quiero que vaya perdiendo potencia esa iluminación a medida que se va alejando de la fuente de luz, tengo esta opción que se llama Decay, que tiene tres posibilidades: la lineal, que es la que está activa ahora, la inversa y la inversa al cuadrado. La inversa significa que va a ir perdiendo potencia inversamente según la distancia del punto con respecto a la fuente de luz, y la inversamente al cuadrado significa que va a ir perdiendo potencia inversamente al cuadrado de la distancia del punto que estoy tomando como referencia con respecto a la fuente de luz. La más real es la inversa al cuadrado, esa es la que responde a lo que pasa en la realidad, pero de nuevo, por supuesto, requiere más tiempo de procesamiento. Entonces todo va a depender de los tiempos de procesamiento o realismo que necesite y que esté dispuesto a soportar. Si yo le digo que quiero la inversa al cuadrado, el resultado que voy a tener va a ser este. O sea que parece que la luz se apagó, desapareció. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de esa fuente de luz, va perdiendo intensidad a medida que se va alejando del foco. Entonces la intensidad que tiene definida esta fuente de luz es insuficiente como para llegar a iluminar algo. Entonces lo que tenemos que hacer es subirle la intensidad. Pero si yo le subo la intensidad utilizando la escala de unidades que utiliza por defecto V-Ray, voy a tener que subirle mucho la intensidad a un valor que no va a tener nada que ver con lo que pasa en la realidad. Y justamente la luz spot y la luz yes, que vamos a ver ahora, son dos luces que pretenden simular lámparas reales. Entonces, si yo voy a tener que empezar a usar valores que son irreales para verificar si la lámpara esa va a funcionar en el lugar, es como que pierde sentido. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar la unidad que vamos a utilizar, le vamos a decir que vamos a utilizar vatios. Y fíjense cómo ahora sí está iluminando, pero como ahora va perdiendo potencia a medida que se va alejando de la fuente de luz, fíjense cómo se ve un dibujo mucho más interesante, mucho más realista. No es una luz pareja en todo el área que está iluminada por esa fuente de luz, sino que va variando a medida que se va alejando. Y a partir de ahí, por supuesto, puedo subirlo o no. Ahí tengo una lámpara de 100 vatios, yo podría subirle, ponerle 200, si quiero mejorar la iluminación de esa fuente de luz. La segunda variante que puedo modificar es esta segunda que está acá, que lo que hace es determinar cómo se va a producir ese degradado de la luz desde el círculo central, que es 100% iluminado, al extremo externo, donde ya no va a tener efecto la luz, ese degradado que hemos generado con los ángulos. Y pasa exactamente lo mismo, tenemos la opción lineal, que es la opción por defecto y es poco realista. La opción más realista es esta que se llama Smooth Cubic, que me va a permitir darle más realismo de nuevo en el degradado que se va a generar, pero por supuesto con más tiempo de procesamiento. Entonces fíjense cómo con esas variables logro una iluminación mucho más realista, porque ya no es una luz pareja en todo el área, sino que va variando en función de la distancia en la que se encuentra y se logra una iluminación mucho más pareja. Las otras opciones son un poco las que ya conocemos, la posibilidad de que afecte al canal difuso y al canal especular. En este caso, como es una fuente real de luz, le vamos a dejar activo la 2. La posibilidad de cambiarle las subdivisiones, que hemos dicho que está relacionado con la calidad del efecto que va a producir esa luz. Y tenemos la sombra, que podemos decirle que no genere sombra. Y si le digo que no genere sombra, fíjense que esta mesita ya no está generando sombra, porque esa luz no está generando sombra. Si le vuelvo a activar, voy a volver a tener la sombra que genera esa mesita, pero nos está pasando lo mismo que nos pasaba aquí. Tenemos una línea muy tajante entre la zona que está en sombra y la zona que no está en sombra, y eso lo podemos controlar desde esta variable que está acá. Si yo el valor que tiene en 0 se lo aumento, lo que voy a lograr es
que no sea una línea tajante la zona que está en sombra de la zona que está en luz, sino que voy a tener un degradado.